con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. La semana pasada cerrábamos justamente la semana con una noticia que despertó el interés de nuestra producción. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pondrá en marcha un Plan Nacional de Inspecciones para acentuar el control de la informalidad laboral, básicamente en la zona costera, donde principalmente el turismo se desarrolla intensamente durante esta época del año. Para saber aspectos que tienen que ver con esta medida, estamos en comunicación ahora con quien es el inspector general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en esta área, con Tomás Tejero. Buen día, Tejero, gracias por atendernos, muy amable. Buen día, Jorge, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días a la audiencia. Muy bien, queriendo saber detalles de esta decisión del Ministerio. Bueno, la decisión del Plan Nacional de Inspecciones se enmarca en un proceso de modernización de la Inspección General de Trabajo que iniciamos con el equipo liderado por el ministro Mieres cuando asumimos ya hace casi 4 años, que abarca distintos aspectos de la organización de la unidad ejecutora. El primero fue la modernización jurídica. La inspección estaba regida por un decreto que era del año 77, iba a cumplir 50 años dentro de poco, y efectivamente fue derogado y se dictó un decreto que estableció un proceso administrativo sancionatorio en materia laboral mucho más moderno, con más garantías para todas las partes, sean trabajadores como empleadores, a la hora de enfrentar procedimientos administrativos ante la Inspección General de Trabajo. La segunda línea, el segundo pilar de esta modernización, era el establecimiento de un Plan Nacional de Inspecciones. Plan Nacional de Inspecciones, que al igual que el decreto que le hacía referencia, fue elaborado con la cooperación de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y fue sometido a conocimiento de los actores sociales, es decir, de trabajadores y empleadores, en el Consejo Superior Tripartito. Este Plan Nacional de Inspecciones abarca no solamente lo que tiene que ver con la zona costera o verano y la informalidad, sino que abarca todos los aspectos de las relaciones laborales como centro de la actividad económica, ¿verdad? Es decir, establece un panorama más transparente que existía hasta el momento. Hasta el momento las empresas y los trabajadores sabían que las inspecciones, la fiscalización se realizaba básicamente de dos maneras: instancia de parte por denuncia o por operativos que eran organizados en base al buen saber y entender de quien dirigía la unidad ejecutora hasta ese momento. Lo que hicimos con esto, con esta colaboración de OIT puesta en conocimiento de los sectores sociales, fue profesionalizar, como vía de modernización también de la inspección, el tema de la fiscalización, de manera que exista un programa ordenado a mediano y corto plazo, ¿verdad? Un programa transparente de fiscalización, que todos los actores sociales sepan que eventualmente van a ser visitados, porque acá la misión del Ministerio de Trabajo y la inspección no es sancionar ni cobrar multas, sino tratar de que existan los máximos niveles de protección de derechos laborales, tanto en lo que tiene que ver con la formalidad como con la protección de la salud y seguridad en el trabajo. Nuestro objetivo no es cobrar multas, el objetivo es que los trabajadores vean satisfechos sus derechos al 100%, las empresas funcionen y la economía camine. Entonces, en ese sentido establecimos este plan, que dentro de sus capítulos tiene un capítulo dedicado a lo que es la zafralidad del verano, ¿verdad? Y a la zona costera. Bien. ¿Qué documentación se le solicita a la empresa en este caso, por ejemplo? Bueno, las inspecciones que generalmente se realizan en época de verano, básicamente que lo primero que constatan es la formalidad del emprendimiento económico, ¿no? Es decir, que la empresa esté cumpliendo con los estándares de formalidad básicos, es decir, inscripción ante aquellas entidades del Estado que corresponde, llámese DGI, BPS, Ministerio de Trabajo, en los casos que correspondan otras entidades, puede ser salud pública, etcétera. Luego de eso, constatando la existencia de trabajo en relación de dependencia, es decir, que hay empleados, se controlan la formalidad de esos vínculos, es decir, que los trabajadores estén debidamente inscriptos en fecha y por la categoría en la que deben ocupar, en los grupos y subgrupos que deben ocupar, que reciban la remuneración que merecen recibir por el trabajo que desempeñan en forma ordenada, pero además en tiempo y forma, que se cumplan con las cuestiones vinculadas con licencias, salario vacacional, aguinaldos, descansos diarios, descansos semanales, protecciones en materia de seguridad social, también algunos aspectos vinculados con la salud y seguridad del trabajo, obviamente,
Es decir, que es bastante amplio el espectro que una visita inspectiva contempla. En lo que tiene que ver con las disposiciones del Ministerio en ese tipo de inspecciones, ¿se acepta la posibilidad del acuerdo patrón-empleado, empleado-patrón, en lo que se refiere a hacer usufructo del día libre o no? ¿O de repente en vez de trabajar 8 horas poder trabajar 10 o 12? Si el acuerdo es de común acuerdo. Bueno, el tema es que más allá de los acuerdos que puedan realizar las partes, hay legislación en nuestro país que es de orden público y debe ser cumplida, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la limitación de la jornada horaria, tanto diaria como semanal. Entonces, habría que ver en el caso particular cómo se establecen esos acuerdos de realizar horario extraordinario, de manera que estén acorde a la normativa de orden público, porque la normativa de orden público tiene precisamente esa característica, ¿verdad? Las partes no pueden de común acuerdo saltarla. Entonces, hay que ver, depende del caso concreto, depende de la actividad, depende un montón de cosas la respuesta a su pregunta, pero hay que ver que se ajuste siempre a la normativa. Lo que nosotros recomendamos es que antes de tomar decisiones de acuerdos bilaterales que eventualmente pueden acarrear consecuencias negativas a futuro, las partes se asesoren porque es la mejor manera. Hay cuestiones del derecho laboral que son claras, que están bien a la vista y que cualquiera de las dos partes asesoradas en el momento de buscar un acuerdo para tratar de compensar o de ver de qué manera realizar el horario extraordinario, ya sea trabajando en el día de descanso o trabajando más horas de la jornada que marca la ley, se pueden buscar soluciones apegadas al derecho. El tema es cuando las soluciones no son apegadas al derecho, cuando no se aporta por las mismas, etcétera, ¿verdad? Entonces la recomendación es buscar asesoramiento para el caso concreto. Teniendo en cuenta estamos hablando de un trabajo zafral. Hoy estamos a 8 de enero y que la ¿Sí? temporada dura 60 días. Sí, Con suerte, ¿verdad? Ese trámite, ¿con qué rapidez o agilidad se genera? Y a su vez también, ¿cuál es el camino que tiene que recorrer ese patrón, ese empleado, los dos, para que se les autorice ese acuerdo? bueno, lo primero es tener la asistencia profesional particular, es decir, de sus propios profesionales, para ver que lo que están haciendo esté ajustado a la ley. Luego, en una segunda instancia, hay que ver si se requiere o no esa autorización. La realización de las extras requiere autorización. Esas son cuestiones que se tramitan de forma rápida en el ministerio, ¿verdad? Pero más atendiendo a la zafralidad, si cuando la persona presenta para la autorización, ya acreditando que se trata de una empresa zafral, acreditando que debe ser inminente esa autorización, obviamente que se le da trato urgente. Hay que ver la manera en la que se presenta. Pero lo fundamental es estar asesorado previamente para cumplir la ley, porque lo que muchas veces los fiscalizadores encuentran es que cualquiera de las dos partes no tienen conocimiento de la norma, creen que por la situación excepcional de la zafralidad o de que es una circunstancia de trabajo muy intenso que se da en un periodo corto de tiempo en el cual después viene como una especie de llano o valle, se pueden realizar excepciones. Y la ley no prevé excepciones, la ley lo que prevé son algunos puntos en los cuales las partes pueden, sí, establecer determinados mecanismos de funcionamiento, pero tienen que estar ajustados a la ley siempre. ¿Con qué recursos humanos cuentan ustedes para realizar este trabajo acá en el departamento de Maldonado ahora en temporada? Bueno, obviamente que la cantidad de recursos desplegados es algo que está en el Plan Nacional de Inspecciones, que es algo que la inspección además reserva para sí los datos por una cuestión lógica usted entenderá, de organización de la fiscalización, ¿verdad? Pero se cuenta con recursos como para abarcar toda la zona costera del país. El operativo verano se realiza desde Colonia hasta Rocha, es decir que los inspectores se mueven bastante buscando, como le digo, la protección de los derechos de los trabajadores en todos los ámbitos. ¿De qué cantidad de personas más o menos estamos hablando? Como le digo, la fiscalización está puesta en el plan de inspecciones, pero hay aspectos de la fiscalización que nosotros nos reservamos por razones obvias de organización. Como le digo, si, se trata de cumplir efectivamente con esto. Normalmente, por zona, por día, desembarcan aproximadamente 3, 4 equipos. Bien, ¿y en lo inspeccionado hasta ahora qué han encontrado?
Bueno, hasta ahora lo que le puedo decir es que se están procesando los datos, los resultados de esto que es bastante fresco, los vamos a tener recién sobre fines de enero, ¿verdad? Porque lleva un tiempo de tramitación en el sentido de que los inspectores llegan, realiza la fiscalización, se atienden los comentarios de las empresas, pero luego se recibe la documentación intimada, etcétera. Es decir, que es imposible tener un avance rápido directamente sobre el campo. Siempre se detecta históricamente determinado porcentaje de trabajadores en situación de informalidad o de trabajadores con subaportación, es decir, declarados por una actividad que no es efectivamente la que realizan o por una cantidad de horario que no es efectivamente el que realizan, ¿verdad? Pero esos son los datos históricos. Vamos a ver ahora qué nos arroja el mes de enero. Bien, eso significa que no hay un diagnóstico in situ, sino que se recoge la información y después se define, digamos, un diagnóstico de la situación de cada empresa. ¿Es así? Efectivamente, porque el procedimiento, como le decía, como es muy garantista para ambas partes, una vez que se realiza la inspección, se abre, digamos, el expediente administrativo. El expediente administrativo se hace un acta, se constatan las eventuales irregularidades de la empresa y se le da un plazo mediante una intimación para que la empresa acredite si esas irregularidades son irregularidades verdaderamente existentes o son irregularidades que digamos, que no existían, pero que en el momento de la inspección fue imposible demostrar su existencia. Por ejemplo, la falta de documentación. Hay veces que las personas, no sé, lo están tramitando, no lo tienen en ese momento en la oficina, etcétera. Entonces, como le decía al principio, no se trata de castigar, sino que se trata de proteger derechos. Ese es el principal cometido de la Inspección General de Trabajo. Entonces, este procedimiento que dispone el decreto 371 del 2022, que es garantista para ambas partes, permite hacer pruebas. Entonces, las empresas tienen una instancia para poder acreditar si efectivamente habían cumplido en tiempo y forma. Obviamente que los inspectores, que tienen muchísima experiencia, tienen claro cómo funciona todo esto. No vale salir en la tarde después de la inspección a hacer la regularización, porque eso es tenido en cuenta y obviamente que es sancionado. ¿Hay horarios sugeridos para realizar las inspecciones o se No, realizan en cualquier momento del día? Los inspectores la pueden realizar en cualquier momento del día, inclusive en la noche. No hay ningún inconveniente. No hay ningún inconveniente. En cualquier lugar donde se desempeñe en trabajadores, los inspectores por ley tienen las facultades para poder ingresar en cualquier horario del día. En cualquier horario del día. Gracias por esta charla, muy amable. Jorge, un gusto, muchas gracias y bueno, que culmine bien la temporada. Un saludo para todos. Gracias, buena jornada, hasta pronto. La conversación era con Tomás Teijeiro, el inspector general de trabajo del Ministerio justamente de Trabajo y Seguridad Social. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. Información confiable. En Maldonado.